Bienvenidos a un nuevo Ateneo de Corevio. Mi nombre es Ariel Rodríguez y junto a Georgina Cortopassi somos residentes de Bioquímica Clínica Área Inmunología del Hospital General de Niños Pedro Elizalde. Y hoy les venimos a presentar Enfermedad mínima residual en pediatría, enfoque desde la citometría de flujo. Desarrollaremos los siguientes temas: una introducción sobre leucemias, luego ampliaremos sobre varios conceptos de enfermedad mínima residual y finalmente terminaremos con algunos ejemplos de la misma. Empecemos con un poco de epidemiología según el Registro Oncopediátrico Argentino. En este gráfico podemos ver la distribución de los casos de neoplasia de los últimos 19 años, clasificados según la Clasificación Internacional de Cáncer en Pediatría. En azul vemos que la leucemia es el cáncer más frecuente en pediatría con un 37,2%. Dentro de las leucemias, la leucemia linfoblástica aguda es la que arroja una mayor cantidad de casos con un porcentaje de 78,7% sobre el total de las leucemias. Estas tienden a aparecer en cualquier momento de la edad pediátrica, pero predominan entre 1 a 4 años. Recordemos la definición de leucemia linfoblástica aguda como aquel grupo de enfermedades neoplásicas que resultan de la proliferación clonal de linfoblastos, blastos, células leucémicas que infiltran la médula ósea. Como dijimos, representan el 79% del total de las leucemias y a su vez se pueden clasificar según el linaje de linfocitos en B y T. En este gráfico vemos que la leucemia linfoblástica aguda de tipo B es la más frecuente en pediatría con un 85%, y es por eso que durante este Ateneo todo el diagnóstico, el tratamiento se va a enfocar en este tipo de leucemia, así como también los ejemplos que son pacientes de nuestro hospital. Su diagnóstico se realiza gracias a la acción, el estudio interdisciplinario de distintas áreas: el citogenética, biología molecular, citomorfología y los que nos lleva hoy acá, citometría de flujo, que es a través de la inmunofenotipificación, que consiste en la marcación de proteínas o antígenos en la superficie de estos blastos o en su interior, a través de anticuerpos monoclonales, marcados con distintos fluorocromos. Y esto nos va a permitir determinar el linaje de estas células o blastos, ya sea linfoides o mieloides, y su estadio de maduración. Y con esta técnica de citometría de flujo, estos resultados los podemos conseguir en cuestiones de horas, lo que es muy importante. Y es más importante aún esta designación de linaje para que el paciente inicie un correcto tratamiento. Veamos cómo es el procesamiento en citometría de flujo. La muestra debe ser preferentemente médula ósea y solo para el caso de presentación oncológica se permite la utilización de sangre periférica. Esta muestra se van a tomar distintas alícuotas, las cuales las vamos a marcar con estos anticuerpos monoclonales, tanto en su superficie como también intracitoplasmáticas. En este caso, como vemos con la letra I, esta marcación requiere un procesamiento adicional en el cual se debe permeabilizar la célula para que estos puedan ingresar. Una vez realizada la marcación, se espera un tiempo de incubación en oscuridad para que ocurra esta unión de antígenos-anticuerpos y posteriormente se somete esta muestra a un análisis para romper los glóbulos rojos y que en el futuro pueden intervenir en el análisis de la misma. Una vez entonces marcada y lisada la muestra, se homogeniza y se lleva al citómetro para ser adquirida y analizada. Veamos estos procesos. La adquisición. La adquisición ocurre cuando la muestra es aspirada en el citómetro. Una vez dentro de las células van a estar en un sistema de fluidos que van a conformar una suspensión de células que va a permitir alinearlas para que sean atravesadas cada una con un láser. Este láser luego va a llegar a un sistema óptico atravesando filtros y detectores y va a poder discernir en cada célula su tamaño, complejidad y según el anticuerpo marcado para distintos colores o fluorocromos. Esta información luego se va a convertir a su forma digital, en el cual va a llegar a la computadora donde se van a analizar en un software específico.
En nuestro laboratorio contamos con un citómetro, el Cytoflex, en que uno de sus beneficios es que se pueden analizar hasta 13 colores, lo que permite en un solo tubo marcar hasta 13 monoclonales y durante el análisis poder discernir entre las distintas poblaciones. Veamos cómo funciona este análisis. Y primero tenemos que tener en cuenta algunos conceptos, como ¿qué es un evento? Que es aquella señal que detecta el citómetro cada vez que el láser pasa a través de una célula. Y lo podemos ver acá, caracterizado como cada uno de estos puntos grises. Y que es un clúster, que es el grupo de estos eventos que van a definir una población, como vemos en color azul. El análisis se puede realizar con distintos gráficos. En este caso, el que vemos es un gráfico de puntos o dot plot, en el cual vemos desde 2 dimensiones y comparamos 2 parámetros. El scatter, que define la complejidad de cada célula, y el forward, su tamaño. Por lo tanto, podemos separar distintas poblaciones según su complejidad y tamaño. Y acá el clúster que vemos en azul es un clúster de linfocitos que, como vemos, tiene baja complejidad y tamaño. Otra forma de separar estas poblaciones es utilizando un marcador panleucocitario, que es el CD45, en el cual va a marcar positivo distintas poblaciones leucocitarias. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta criterios de positividad y negatividad. Y una forma fácil de ver esto es a través de cuadrantes. En este caso, por ejemplo, analizamos una población de linfocitos T y comparamos los parámetros de CD4 y CD8. Del lado izquierdo de la pantalla vamos a ver todo lo positivo para CD8 y designando los linfocitos T CD8 positivos. Y en la parte superior vamos a ver todos los CD4 positivos. Muy bien. Continuamos con la asignación del linaje. En este caso se pueden seguir distintos criterios. Nosotros seguimos los criterios de un grupo ítalo-alemán dedicado a la oncohematología pediátrica, que es el IOP-BFM, en el cual sigue los siguientes criterios. Para el caso de la leucemia linfoblástica aguda de tipo B, tiene que tener al menos 2 de estos criterios de positividad, todos estos marcadores, que pueden ser CD19, CD10, CD22 y CD79A, que, como vemos, tienen que marcar positivos, como vemos en verde, y también hay criterios de negatividad, como vemos en rojo. Entonces, y estos tienen que marcar estos blastos. Podemos seguir el análisis a través de la subclasificación de estas leucemias linfoblásticas agudas de tipo B, siguiendo los criterios del mismo grupo, y en este caso deben tener marcadores siguiendo los mismos criterios de los linfocitos B normales. Otro de los criterios que podemos seguir para la subclasificación de las leucemias se basan en alteraciones citogenéticas o moleculares. Y en este caso es la técnica de citometría de flujo que va a guiar estos estudios a través de la marcación de algunos monoclonales, como por ejemplo el CD7.1 o NG2, el cual está altamente relacionado con algunos reordenamientos, como es el caso del KMT2A, el cual podemos encontrar frecuentemente en leucemias linfoblásticas agudas de tipo B más inmadura, como son las PROE. Y esta información es muy importante para el seguimiento del paciente. Muy bien. Una vez visto todo esto, veamos cómo se realiza el análisis de un diagnóstico oncohematológico, también llamado debut. En este caso vemos un gráfico que compara complejidad versus el CD45 que dijimos que es panleucocitario. Y vemos distintas poblaciones. Una de ellas nos llama la atención y nos da sospecha de posibles células leucémicas. Seguimos analizando, queda un 45 débil. Seguimos analizando esta población, vemos que marca CD19 positivo, que dijimos que es un marcador de linaje B. Lo comparamos con otro marcador de linaje B, el CD79A, que da positivo también. Hasta esta altura tenemos 2 de los criterios de linaje B positivos, como vimos anteriormente.
Seguimos analizando, en este caso utilizamos otro marcador, el CD34, un marcador de inmadurez que también da altamente positivo, y estas células leucémicas tienen características de inmadurez. Comparamos con otro de los marcadores de criterio de linfocitos B, el CD10, un marcador de inmadurez también positivo. Por lo tanto, con esta población analizada cuenta con más de dos de los criterios vistos, por lo tanto le podemos asignar un linaje de tipo D. Y como dijimos, la asignación del linaje es muy importante para que el paciente inicie el correcto tratamiento. Este tratamiento es muy complejo, como vemos, y tiene como fin eliminar al clon leucémico. Tiene una duración aproximada de 2 años, y en este lapso de tiempo es que con técnicas de citometría de flujo se va a realizar el monitoreo del paciente buscando cantidades mínimas de estos blastos o células leucémicas que quedaron remanentes a este tratamiento. Y esto es lo que llamamos enfermedad mínima residual o también enfermedad residual medible, que constituye, como dijimos, la detección y cuantificación de cantidades mínimas de células leucémicas o blastos, los cuales no vamos a ver en microscopía óptica y es necesario detectarlas con técnicas de alta sensibilidad como es la citometría de flujo y la biología molecular, y que se realizan en muestras de médula ósea por estas características inmaduras de las mismas. Por lo tanto, es útil esta búsqueda de enfermedad mínima residual para buscar una respuesta al tratamiento del paciente, confirmar si se encuentra en estado de remisión, vigilar su estado de remisión, también identificar aquellos pacientes que están en riesgo de recaída, como detectar también estas recaídas incluso antes que otras pruebas bioquímicas, y también identificar aquellos pacientes que requieren otros tratamientos como es el trasplante de precursores hematopoyéticos. Muy bien. Sigamos viendo cómo es la aspiración de esta muestra. Es a partir de una punción aspiración en la zona de la cresta ilíaca del paciente, utilizando esta aguja que vemos en la foto, que es llamada hoja de Pamo, también aguja de Hamshidi, la cual va a realizar la punción y luego con una jeringa se va a aspirar la parte líquida de la médula. Este procedimiento requiere la sedación del paciente y esto se debe hacer una única vez en el día. Por lo tanto, se debe procurar que la muestra sea efectivamente médula ósea y esto se verifica a través de un frotis. Se deben evitar también punciones dificultosas que pueden contaminar la muestra con sangre periférica, ya que va a generar la dilución de la misma. Y además se debe priorizar para el estudio de citometría de flujo que la muestra que tomamos sea el primer aspirado, porque nos va a garantizar que tenga la mayor cantidad de células. Dicho todo esto, tenemos que respetar el volumen de muestra de 2 a 5 mililitros, teniendo en cuenta así que vamos a tener gran cantidad de células y no va a haber una dilución. Y esto es muy importante para respetar esta alta sensibilidad que necesitamos para la técnica de citometría. El procesamiento es muy similar al que vimos para la presentación oncohematológica, pero con la diferencia que va a ser necesario realizar una lisis previa sin fijación que llamamos bulk lisis, la cual, además de eliminar estas células no nucleadas como los glóbulos rojos, también va a concentrar la muestra. Y es muy importante tener en cuenta durante todo este procesamiento no perder muestra, no perder esta cantidad de células que nos va a garantizar esta alta sensibilidad. Hablemos un poco de sensibilidad. Definimos anteriormente lo que eran los eventos, ¿no? Pero, ¿cuántos eventos tengo que ver yo para decir que eso son las células que a mí me interesan? Porque son todos juntitos, ¿no? Está establecido que 30 eventos definen un clúster. Es decir, 30 de esos puntitos son las células que a mí me interesan. Eso por un lado. Por otro lado, también está consensuado que se requiere para tener una buena sensibilidad detectar una célula leucémica cada 10.000 células nucleadas. Entonces, si yo tengo que detectar una célula leucémica en 10.000 células nucleadas, pero necesito 30 para definir un clúster,
como mínimo yo voy a necesitar 300.000 células nucleadas. Ahora bien, ¿cómo sé que son células nucleadas? Puedo emplear un colorante llamado cito, el cual se intercala en el ADN y justamente se utiliza para determinar las células nucleadas totales con el fin de excluir eventos no nucleados como los eritrocitos, las plaquetas y el debris. El debris son los fragmentos de células que quedan en el inciso. Acá tenemos un ejemplo de un gráfico de cito. En el eje Y tenemos al cito y en el eje X el tamaño, no el Howard scatter. Y en el gate que se ve ahí arriba, todo marcado en negro, es lo citopositivo. Serían todos los eventos nucleados. También está consensuado, establecido que para tener una cantidad óptima de células nucleadas, se tiene que tener un porcentaje positivo de cito mayor al 30%. Por lo tanto, el mínimo porcentaje de sensibilidad obtenido corresponde a la adquisición de 30 eventos de blastos en 300.000 células nucleadas. Por lo tanto, tendría una sensibilidad, o sería como un límite de cuantificación, de 0.01%. 0.01%. Bien. También, por citometría de flujo, podemos evaluar la calidad de la muestra. Podemos evaluar si la toma fue correcta y si el procesamiento también fue correcto. Esto se hace a través de la serie eritroide, es decir, aquella serie roja que presenta núcleos, porque los eritrocitos fueron lisados anteriormente, ¿no? Entonces se considera que la muestra es evaluable cuando es mayor a un 2% de esta serie eritroide. Tenemos dos estrategias. Una, empleando el colorante que mencioné anteriormente, que marca las células nucleadas, y como la serie eritroide no marca 45, porque 45 era el marcador panleucocitario, los glóbulos rojos, la serie eritroide no son glóbulos blancos, entonces va a ser negativo. Y ni tampoco va a marcar CD19 porque no pertenece al linaje B. Entonces, en esa zona doble negativo vamos a encontrar a la serie eritroide, partiendo de las células nucleares, ¿no? La otra estrategia, siempre enfocándonos en lo 45 negativo, es empleando el marcador CD71, que es el receptor de transferrina, y que la serie eritroide lo va a expresar. Entonces, todo aquello que marque 71 y que no marque 45 va a ser nuestra serie eritroide. ¿Qué pasa si es menor a 2%? Se considera que la muestra no es evaluable, no es cuantificable, a menos que sea un número exagerado y se vea, y no asegura un resultado negativo. No, porque para poder analizar una muestra de enfermedad mínima residual, primero debemos conocer cómo luce una médula normal.
como si fuese un tren descarrilado, que se escapa de la vía y los vagones están en cualquier lado. Los madurativos donde es probable encontrar estos procesos. Y a partir de ese momento, los gráficos que veamos con fondo negro van a representar una médula ósea normal, y también esos clústeres que veamos de color rojo van a representar las poblaciones de blanco. Hablemos ahora de tratamiento, porque a pesar de que como bioquímicos el tratamiento no es nuestra área de competencia, como esto es un monitoreo del mismo, es importante entender de qué va todo esto. Como dijimos, no. El tratamiento está dado por el ALIC, el Acute Lymphoblastic Leukemia Intercontinental, el cual define a este tratamiento como un gran trabajo experimental de cohorte prospectivo, aleatorizado, intercontinental y multicéntrico con el fin de brindar tratamiento a niños y adolescentes menores de 20 años con leucemia linfoblástica aguda de novo. Como dijimos anteriormente, es un tratamiento muy prolongado de 2 años de duración. Bueno, continuamos. Un tratamiento... ¿Seguimos? Bien. ¿Qué más? Problemas técnicos. Tratamiento de 2 años de duración que está dividido en distintas fases. La fase de inducción, que como dijimos el objetivo es la eliminación del clon leucémico, en donde se van a emplear fármacos quimioterápicos como los corticoides, los antraciclínicos, los alcaloides de la vinca y la pegasparginasa. Una segunda fase de consolidación con metrotrexato. La tercera fase de intensificación, en donde se vuelven a emplear los mismos fármacos de la inducción, por eso tienen los mismos colores. Y una última fase de mantenimiento, al cual el metrotrexato se le suma la 6-mercaptopurina. También existen, en caso de que lo necesite el paciente, los bloques de alto riesgo. ¿Cuándo son los momentos de toma de muestra? Si nos ponemos como referencia el diagnóstico oncohematológico como día 0, los momentos de toma de muestra de enfermedad mínima residual son el día 15, día 33 y día 78 o semana 12. Bien. Destacamos que el día 15 es justo en plena inducción. El día 33 es cuando termina la inducción. Y el día 78 es justo antes de iniciar la consolidación. Esto es importantísimo porque el tratamiento va a impactar directamente en la muestra que vamos a analizar. Si nos enfocamos un poco más en la inducción, hay que aclarar que en esta fase es el tratamiento, digamos, más agresivo porque se pretende eliminar el clon con todo, el clon leucémico, y además se considera que la leucemia linfoblástica aguda, en particular la B, responde rápidamente al tratamiento. Por eso es que el monitoreo se hace en estos días y en esta primera fase. Acá tenemos un esquema
de los distintos fármacos quimioterápicos y las distintas dosis que se van dando a lo largo del tiempo. Y resaltamos que justo en el día 15 coincide con una de las infusiones de los antraciclínicos y alcaloides de la vinca. Si recordamos, al paciente solo se lo puede sedar una sola vez en el día y justo ese día se le tiene que pasar la quimio. Entonces, primero se punza y después se pasa la quimio. Por eso es que es muy importante informar si esta muestra se puede analizar, si es evaluable o si hay que pedir una nueva muestra, porque luego de la sedación del paciente va a pasar la quimio y si se tiene que volver a sacar la muestra no va a poder ser en ese día y al día siguiente, por ejemplo, si se saca, ya va a tener el efecto del pasaje de la quimio. Entonces, si al día 15 había blastos, pero ahora, digamos, se sacó al otro día porque no se podía, ese tratamiento por ahí impactó en los blastos y no los voy a ver. Y esto es importante para la clasificación que vamos a ver después. Y en el día 33, como se ve ahí, es justo cuando termina la inducción. Es por eso que, como lo vamos a ver más adelante, los criterios van a ser más estrictos en este día porque se supone que la parte más agresiva y en donde tendría que haber respondido rápidamente, digamos, ya pasó. No tendría que haber blastos a este día. Como son fármacos quimioterápicos, tienen efectos adversos porque no son caramelos. La inducción puede llevar a inmunocompromiso grave, alto riesgo de infecciones bacterianas, alto riesgo de mortalidad por infecciones, neutropenia febril de alto riesgo. Y cada fármaco también tiene lo suyo. Acá tenemos los glucocorticoides con toda esta gama de efectos adversos, como por ejemplo perforaciones viscerales, diabetes secundaria al tratamiento, hipertensión arterial, mayor riesgo de infecciones típicas y oportunistas, debilidad muscular, entre otros. Los antraciclínicos pueden dar cardiotoxicidad, que encima es dosis acumulativa. Por cada dosis aumenta el riesgo de cardiotoxicidad. La pegasparginasa puede dar alteración en la función pancreática, hepatotoxicidad, hipersensibilidad anafiláctica, coagulopatía. Los alcaloides de la vinca, toxicidad neurológica, resaltando la parálisis de cuerdas vocales en menores de 1 año. Entonces, es muy importante poder clasificar al paciente como corresponde para que pueda recibir el tratamiento adecuado. Es por eso que les presentamos en exclusiva, casi, el nuevo ALIC. Este ALIC permite clasificar a los pacientes en distintos grupos de riesgo de recaída. A pesar de que primero existen criterios iniciales que ya ubican al paciente como de alto riesgo, basándose en alteraciones citogenéticas o moleculares que ya se conoce que son de mal pronóstico, también existen los criterios de riesgo estándar que incluye la buena respuesta al tratamiento. Y entonces también hay criterios de respuesta al tratamiento. Y es acá en donde interviene la enfermedad mínima residual. Entonces se dice que al día 15, si la enfermedad mínima residual es menor a 0,1%, el paciente se encuentra en riesgo estándar. Por lo contrario, si es mayor o igual a 10%, el paciente es agrupado como alto riesgo. Si está entre 0,1 y 10%, es de riesgo intermedio. Hay que aclarar que una vez que el paciente es categorizado en estos grupos de riesgo, no puede volver a un riesgo inferior, solo puede ir hacia adelante. Es decir, alguien que sea de riesgo intermedio no puede volver a riesgo estándar y alguien de alto riesgo no puede ni ser intermedio ni ser estándar. Queda en ese grupo de riesgo, solo puede ir hacia adelante. Si se continúa el análisis en el día 33, como dije, era el fin de la inducción y como también anticipé, los criterios son más estrictos. Justamente el punto de corte es menor a 0,05%. Si es menor, entonces va a mantener su grupo de riesgo. Por lo contrario, si es 0,05% o más, va a ser de alto riesgo. Lo mismo para la semana 12 o día 78. Es por eso que se requiere de una técnica de alta sensibilidad y que se pueda diferenciar, ¿no? Con el 0,01% para poder diferenciar entre una enfermedad mínima residual que es 0,04 de una de 0,05%. También el ALIC define dos conceptos,
remisión completa y recaída. La remisión completa es evaluándose en el día 33, que es el fin de la inducción, cuando el paciente presenta un 1% o menos de blastos en médula ósea. Por otro lado, la recaída, luego de alcanzar la remisión completa, es cuando el paciente presenta más de un 1% de blastos en médula ósea. Por lo tanto, en el día 33 se pueden establecer distintos estatus del paciente, como por ejemplo, el paciente puede estar en remisión completa, pero con alto riesgo de recaída. Por ejemplo, cuando la enfermedad mínima residual es detectable, mayor a 0.05%, pero es menor a un 1%, ¿no? Ahí hay distintas combinaciones. Ahora sí, pasemos a los ejemplos. Si me deja. Ahí está. Día 15. Acá vemos el gráfico SIDE 45. El SIDE, que es en el eje Y, indica complejidad. 45 en el eje X es el panleucocitario. Vemos como que no llamaría demasiado la atención, por lo menos, tal vez, ¿no? Recordamos los gráficos de médula normal sin tratamiento, ahí con fondo negro, su camino madurativo, en este caso el 10, que marca inmadurez, y el 19 en el eje X, marcador del linaje B, el lugar en donde podría caer los blastos. Acá vemos, este es del paciente, el mismo gráfico, que digamos hay diferencia, pero es todo lo más maduro nomás. En este caso, la enfermedad mínima residual es no detectable porque es menor a 0.01% y al ser menor a 0.1% es de riesgo estándar. La clara diferencia que hay entre una médula normal sin tratamiento y la de este paciente es que justamente este paciente sí está en tratamiento y el tratamiento impacta directamente en la médula, sacando, digamos, eliminando todo lo inmaduro que no vemos y solo vemos lo más maduro. Eso es que hay que tenerlo en cuenta. Si evaluamos otros gráficos, como el 10-20, lo mismo, vemos que todo el camino madurativo más inmaduro no está. Como por ejemplo también el 10-34, que son los dos marcadores de inmadurez, tampoco presenta ninguna célula inmadura. Sin embargo, la muestra, digamos, es no detectable. Este es otro día 15 de otro paciente, en donde acá en el SIDE 45 ya hay algo que nos llama la atención. No es tan evidente tal vez como si fuese en el debut oncomatológico, que expresa menos 45, marcado en rojo. Volviendo a repasar los caminos madurativos, con el 1045, vemos que el paciente tiene claramente una cantidad enorme de eventos que expresan menos 45 y un 10, marcador de inmadurez, que va entre negativo y positivo, es como heterogéneo. Y justo cae en la zona de blastos, donde había que encontrarlo. Otro gráfico del 10-19, que también vemos que aquello que marca 10, marca el 19 con mucha intensidad como si fuese lo maduro también. En este caso, la enfermedad mínima residual es de 15.73% y al ser mayor de 10%, el paciente es de alto riesgo. Más gráficos, con el 34-45, en donde se ve claramente esa población de blastos que expresa 34 y poco 45, ahí en rojo. También con el 10-20 vemos que también cae justo en la zona de blastos. Pasemos al día 33 de otro paciente. Tampoco vemos demasiadas particularidades a resaltar en el SIDE 45. Volvemos a ver el 10-19 y acá volvemos a ver que también falta lo inmaduro. Digamos, todavía impacta el tratamiento a pesar de que sea el fin de la inducción, pero el día 33 es justo el día que termina la inducción, entonces todavía el efecto del tratamiento impacta. A este día exacto 33 podemos no ver todavía cosas inmaduras. En este caso es no detectable por ser menor a 0.01%. Al ser menor a 0.05% mantiene su grupo de riesgo y como es el día 33 podemos evaluar la remisión, el cual justamente está, al ser menor a un 1%, en remisión completa. Vemos más gráficos donde solo se observa en el paciente lo más maduro. Todavía lo inmaduro, con el 34 no hay inmadurez y el 10 tampoco. Ahora pasemos al día 78 o semana 12. Acá ya el SIDE 45
está un poco más lleno, e incluso hay cosas que marcan menos 45, que ahí está representado en azul o celeste. Repasamos los gráficos de normalidad y acá vemos que hay poblaciones que expresan 34, es decir, hay poblaciones inmaduras y que expresan un poco menos de 45. Vamos con otro gráfico y vemos, tal vez el gráfico no es el más lindo, pero vemos que hay poblaciones que van desde lo más inmaduro, que expresan 10, a lo más maduro, que expresa 20. Y ese es uno de los desafíos del día 78, que en este caso es no detectable por ser menor a 0.01% y al ser menor a 0.05% mantiene su grupo de riesgo. Es el desafío de poder encontrar estos blastos, si es que los tuviera, en un mar de normalidad. Porque acá, en el día 78, ya pasó tiempo desde la inducción y es justo antes de la nueva fase. Entonces el tratamiento, digamos, ya no está impactando en la inmadurez normal de la médula. Ahora tenemos otro. Y este es para reflejar otro de los desafíos que presenta el día 78. Acá vemos en el SAI 45 una población en rojo que expresa menos 45, que también expresa 19, pero vemos que en ese 19 hay más eventos que expresan 19 y que nos puede llegar a dificultar a la hora de poder identificar bien estos blastos o establecer el porcentaje. Como por ejemplo, acá en el 10-19 vemos que expresan 10, pero esa población que está abajo, digamos, sigue molestando. Entonces, con combinaciones de marcadores y de distintos gráficos podemos llegar a eliminar, a sacar de ahí esa población que es normal y volviendo a repetir los gráficos y limpiando, eligiendo lo más inmaduro que expresa 10 o que expresa menos 45, podemos llegar al porcentaje que realmente es que tiene de blastos. En este caso es detectable la enfermedad mínima residual por ser mayor a 0.01%, pero es 0.04%. Por eso lo importante de poder limpiar a los blastos, en particular en el día 78, que también puede haber cosas normales inmaduras. Al ser menor a 0.05%, mantiene su grupo de riesgo. Como conclusión, la detección y cuantificación de la enfermedad mínima residual es esencial en el paciente oncohematológico pediátrico. La correcta clasificación del mismo permite individualizar la quimioterapia con el fin de evitar la recaída. La citometría de flujo aplicada en la enfermedad mínima residual aporta la sensibilidad requerida para llevar a cabo dicha tarea y permitir, además, evaluar modificaciones en el tratamiento para mejorar aún más la calidad de vida del paciente. El laboratorio especializado cumple un rol fundamental en la formación y capacitación de profesionales aptos para informar estos valores sensibles en un contexto de total trabajo interdisciplinario, centrando cada vez más la mirada en la citometría de flujo. Esta es la bibliografía utilizada. Agradecimientos a la Residencia de Bioquímica de la Elizalde, al Laboratorio de Inmunología de la Elizalde, al Laboratorio de Inmunología Celular del Garrahan y a la Residencia Médica de Oncohematología del Hospital Elizalde, que fueron aportando sugerencias y despejando dudas para la realización de este Ateneo. Y eso es todo, amigos. Esto fue Enfermedad Mínima Residual. Gracias.